Nico. Promesas sobre el bidet. En algún momento el gobernador José Manuel de la Sota, después de las noticias impactantes sobre la deforestación en la provincia de Córdoba, planteó un escenario en donde se pretendía cambiar esta historia. Programas de forestación, programas de cortinas forestales en las rutas para evitar lo que han sido catástrofes como consecuencia de carencia de árboles y el fuerte viento en la zona rural de la autopista Córdoba-Rosario. Recordamos que han ocurrido verdaderas tragedias. Bueno, algo se ha hecho de todo esto que se ha prometido. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Y cómo se ha hecho? Bueno, ya mismo lo vamos a repasar. Mira el informe y hablamos con especialistas. Nuestra falta de cuidado del planeta ha llevado a modificaciones ambientales profundas que repercuten en lo que se ha dado a llamar el cambio climático y tantas cosas que afectan la vida de las personas de manera cotidiana. Por eso nosotros hacemos un eje importante en el cuidado ambiental de nuestra provincia. En junio de 2013, el gobernador José Manuel de la Sota envió un proyecto de ley a la unicameral que obligaba a forestar el 1% de los predios rurales, incluidos los terrenos erosionados o sin bosque. Porque promueve los derechos ambientales, la opinión ciudadana, la participación de las entidades y vecinos en el cuidado común que es el espacio del hábitat. Desde el gobierno aseguran que el proyecto tiene espíritu conservacionista porque busca evitar procesos de erosión eólica e hídrica y favorecer a la protección de los suelos, manteniendo el valor productivo de los campos. Organizaciones ambientalistas vieron con ojo crítico el proyecto. Apuntaron contra la plantación de especies no nativas y además aseguraron que el gobierno eligió de socios a los mismos que fueron destrozando lo poco de bosques que quedaban. A su vez, aseguraron que pueden plantarse árboles, mas no ecosistemas, y que en esa simple premisa radica el error más grande en el plan de reforestación. Cada uno que tenga una explotación agropecuaria en la cual a lo mejor no es los anteriores propietarios, la familia, por no haber tenido educación, produjo un desmonte que después originó problemas e inversiones públicas, lo menos que puede hacer es comenzar a forestar rápidamente su campo para que el 1% de esa superficie esté forestado otra vez, porque si no somos injustos. A más de un año del proyecto, a más de 4 de la ley de bosques y ya pasados los 2 años desde su última modificación, ¿qué se ha conseguido desde la gestión del gobernador de la Sota? ¿Qué cambios deberá traer consigo la nueva ley de bosques prevista para 2015? Bueno, ley de bosques que algunos dicen tiene que ser nuevamente reglamentada. Algunos productores agropecuarios del norte están reclamando algunos cambios precisamente respecto a lo que se conoce. ¿Qué es lo que se ha hecho bien en torno a esta ley de bosques? La relación con la nación para recibir algunos subsidios que supuestamente iban a ayudar a la provincia también a conservar. Nos acompañan 2 investigadores del CONICET, especialistas en la materia. Marcelo Cabido, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. Y el señor Lucas Enrico, también investigador del CONICET, bienvenido, buen día. Les voy a pedir los micrófonos arriba, así los podemos escuchar. Bueno, en primer término, la provincia ha encarado, según dice, un programa ambicioso en donde se pretende recuperar los bosques nativos o los bosques que fueron talados a partir de la producción agropecuaria y a partir de la falta de control. ¿En qué se ha cumplido? Bueno, empiezo yo. En realidad me viene el celeste para meter un bocadillo de Belgrano, pero vamos a respetar el buen momento albiazul. Bueno, en realidad el anuncio del 2012 del gobernador fue muy auspicioso, pero digamos, todos los que estamos de alguna manera vinculados con el tema sabemos que forestar 80.000 hectáreas es virtualmente imposible. Básicamente por la indisponibilidad de renovables o plantines suficientes para esa forestación. Calculemos que en una hectárea, en un bosque relativamente bien conservado, podemos encontrar unos 300 individuos de árboles. Digamos, a ese número, si lo multiplicamos por las 80.000 hectáreas que prometió el gobernador, con 500 o 1.000 hectáreas ya hemos agotado la disponibilidad de plantines de la provincia, porque además los viveros provinciales han sido desmantelados en años anteriores y hoy día no están produciendo como deberían. De modo tal que en una provincia como Córdoba, que
digamos, los cálculos más optimistas nos dicen que hemos perdido entre el 75 y el 80% de los bosques que teníamos a principios del siglo XX. La restauración es una tarea extremadamente necesaria, pero tal cual como fue planteada por el gobierno provincial, realmente es imposible de llevar a cabo, de ejecutar. Es decir, requiere una inversión que el gobierno, creo yo, no está dispuesto a poner. Una consulta, ¿no? Se ha perdido mucho bosque nativo y se sigue perdiendo. Es decir, todavía no hay acciones concretas. ¿Qué pasa con la tala ilegal? ¿Qué pasa con los intereses de muchas corporaciones, desarrollistas y demás? Sí, hemos perdido, digamos, diremos, la verdad es que en los últimos 2 años, digamos, del 2012 al 2014, se han perdido unas 14.000 hectáreas de bosque aproximadamente. Pero entre 2004 y 2010, por ejemplo, se perdieron más de 200.000 hectáreas de bosque nativo. El proceso sigue, ahora está de alguna manera ralentizado porque, digamos, los ecos de la ley nacional de bosque y la ley provincial de alguna manera producen cierto temor en el productor, de manera tal que el proceso sea disminuido, no frenado del todo, pero disminuido. Yo les quería preguntar, vamos a suponer que los plantines existieran o que se hiciera a lo mejor más lento, porque creo que la promesa fue en la apertura de sesiones 2013 y hablaba de que obligaba a cada uno de los privados a poner a reforestar el 1% de sus hectáreas productivas. Hacerlo así, digamos, un 1% acá, otra acá, separado en los campos de cada uno de los productores, que a lo mejor pueden elegir en qué zona hacerlo, que no genera un bosque homogéneo, digo, ¿sirve también para lo que es reconstruir el bosque nativo o es meramente una plantación que no va a generar el hábitat de especies naturales y de conservación de agua, etcétera? Bueno, en realidad siempre planteamos que poco es mejor que nada. Sin embargo, siempre nuestras propuestas apuntan a que es necesaria una conexión entre los diferentes parches de vegetación que se vayan plantando o los parches hoy existentes. En particular, en la propuesta que habíamos realizado oportunamente para la reforestación en bordes de camino, justamente el punto importante que citábamos era la conexión entre uno y otro parche de bosque y líneas continuas que permitan funcionar como corredores biológicos para las especies nativas también de la fauna, ¿no? Y que permitan a la vez fomentar la regeneración del bosque por sí mismo, sin la necesidad de estar plantando nuevos árboles. Con respecto a toda esta temática, se habla mucho de que la polémica está basada en el hecho de traer especies exóticas, de plantar árboles que no corresponden a todo lo que tiene que ver con los bosques nativos. ¿Tan perjudicial es traer otros árboles que no correspondan a lo que es la geografía de Córdoba? Bueno, en realidad hay numerosos estudios que demuestran los efectos perjudiciales de las especies exóticas en los ecosistemas naturales. Con respecto al tema de las exóticas, muchas veces son especies que además son invasoras y que pueden producir el reemplazo de las especies nativas por estas nuevas especies. Es decir, pueden ir sobre las otras que deberían ser las siempre naturales. Exacto. Sí, y para agregar a lo que bien ha dicho Lucas, se supone que en principio las especies nativas están adaptadas a las condiciones que deben soportar en este medio. Entonces, hasta desde el punto de vista económico de la fisiología de las plantas es mucho más rentable utilizar especies nativas, ¿no? Marcelo, Lucas, una consulta. ¿Qué pasa con la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba, que cuenta con un presupuesto para generar acciones que tengan como fin conservar el bosque nativo? ¿Y qué pasa con los profesionales que allí trabajan, que también cuentan con un presupuesto, salarios y demás? ¿Qué hace la provincia básicamente? Pues yo voy a ser muy crítico en este sentido. Me preguntás qué pasa con la Secretaría de Ambiente. Yo diría que con la Secretaría de Ambiente no pasa casi nada. No pasa nada. Es decir, o pasa todo lo que no debería pasar. Cuando uno ve, digamos, la actuación de funcionarios de la Secretaría de Ambiente en distintos foros, desde judiciales hasta público en los medios, realmente creo que no existe una política ambiental definida en Córdoba. En consecuencia, digamos, o bien se van manejando con ponchazos, o bien realmente la política ambiental que se pretende implantar no va en beneficio del ambiente. Y cuando digo en beneficio del ambiente no estoy suponiendo, digamos, las florcitas, las plantitas, el pajarito, sino que estoy pensando en ecosistemas funcionando que se van degradando paulatinamente, y eso tiene un costo, digamos, en la provisión de recursos, de bienes, de servicios ecosistémicos, que los estamos pagando y sobre todo los van a pagar las generaciones que nos sucederán, ¿no? Pero diríamos, concretamente, la Secretaría de Ambiente cumple un papel tibio, porque si al menos la ley 9814, digamos, la que se sancionó en el año 2010, que
criticado tanto, porque digamos, entre gallo y medianoche, la noche previa a la sanción de la ley se modificaron artículos clave. Digo, los ambientalistas la hemos criticado duramente, pero sin embargo, si al menos esa ley se hubiera aplicado, se supone que del 2010 a la fecha, las forestaciones hubieran prácticamente disminuido en el ámbito de la provincia. Les quería preguntar, porque no es este anuncio en la apertura de sesiones de la SOTA no es el único. Antes, desde 2011, ya en el gobierno de Schiaretti se lanzó el plan Forestando mi Provincia, que terminó entregando sobre todo a ONGs y a escuelas, algunas, y que iba también muy apuntado al tema de las rutas, las cortinas verdes. Y tampoco, habían prometido 17 millones de árboles y se hizo muy poquito de ese total. Más allá de los anuncios rimbombantes, que uno puede entenderlos en la lógica precisamente de eso, de los anuncios políticos, ustedes como universidad y lugar específico, ¿son consultados por los gobiernos? ¿Hay algún plan a largo plazo que a lo mejor atraviese este tema de las leyes? Porque imagino que una verdadera reforestación no se hace en 3, 4 años, sino que es un proceso largo. ¿Son consultados habitualmente o no? Bueno, ya te dejo la palabra. Diría que sí, en general hay consulta. Por ejemplo, ahora el ministro Fabián López está abriendo una mesa de diálogo en la cual está invitando a distintos sectores que tienen que ver con el ambiente, sobre todo para discutir lo que será el escenario futuro de la nueva ley de bosque, digamos, de la ley 9814, que hay que rediscutir. Al respecto, digamos, hay presiones no solamente de los agricultores y ganaderos cordobeses para convertir zonas de rojo a amarillo. Les recuerdo que el anexo de la ley lleva un mapa en el cual lo que está pintado de rojo es intangible, es de alto interés de conservación, es intangible. Lo amarillo es de interés, pero bajo, digamos, estudio de evaluación de impacto ambiental puede modificarse, y lo verde está bajo uso. Y, digamos, debemos discutir esa nueva ley a partir de febrero o marzo del año que viene. Como le digo, el ministro ha abierto una mesa de diálogo. Pero hay presiones, digamos, de los ganaderos y agricultores por un lado, hay presión del gobierno nacional para disminuir la zona de rojo de la provincia, debemos ser absolutamente sinceros en este sentido. Cuando uno ve los mapas de las distintas provincias de Argentina, en realidad la más conservadora de este punto de vista, el mapa más conservador es el de Córdoba, pero hay fuertes presiones de distintos sectores para que el rojo disminuya. Y por otro lado, hay presiones del sector ambientalista para que el rojo no disminuya, y además se proceda a la conservación. Entonces, hay una tensión ahí por la cual el ministro ha abierto una mesa de diálogo, ¿no? Sí, con respecto a lo de Reforestando mi Provincia, efectivamente los cálculos son que aproximadamente se cumplió solo con el 1% del número original. 17 millones. Exactamente. Y con respecto al ser convocados o no, en lo personal he sido convocado un par de veces. Lo que uno ve es que la agenda política y los plazos políticos son muy diferentes a los plazos que nosotros consideramos correctos para llevar adelante estas cosas. Entonces, muchas veces se convoca, este año nos ocurrió que se nos convocó en cercanías del Día del Ambiente, con el objetivo de reactivar el tema de la reforestación en los bordes de camino. El planteo era que no es la época adecuada, según nuestras recomendaciones, para hacer las plantaciones, por una serie de inconvenientes que hay para la vegetación en esa época, justamente. E inmediatamente vemos que se desactiva la iniciativa, ¿no es cierto? Cuando no cuadra un poco con una cuestión efectista, desde el punto de vista publicitario quizás, es como que, bueno, la cosa se da marcha ¿Y atrás. frente a qué estamos? ¿A qué podemos encontrarnos si la provincia no reforesta en lo que se debiera? Quizá una pregunta muy básica, pero por ahí para la gente que nos está mirando, ¿cuál es la importancia que tiene para la provincia y las consecuencias para los pueblos que efectivamente contemos con la cantidad de bosque que se necesita, ¿no? Mira, yo creo que lo de menor costo en términos económicos para la provincia sería conservar lo que todavía tenemos. Eso sería lo básico. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que a lo mejor voy a ser un poco dramático en este sentido, pero hay numerosos ejemplos en la historia de la humanidad y en las civilizaciones digamos, de grupos o civilizaciones completas que han desaparecido por problemas ambientales. Solo para mencionar algunas, podríamos decir, por ejemplo, los polinesios de la isla de Pascua, los vikingos, los mayas, los indios del suroeste, Anasazi del suroeste de Estados Unidos. Todos esos grupos étnicos, digamos, y civilizaciones desaparecieron de la faz de la Tierra por problemas ambientales, básicamente.
Entonces yo no quiero ser tan dramático, pero por ejemplo, la desaparición de los bosques del norte y del oeste de la provincia de Córdoba están poniendo ya al límite de su extinción, de su desaparición, a las poblaciones de campesinos de esos sectores de la provincia. O sea que no es solamente conservar la diversidad de especies de plantas, de animales, de hongos, de virus, bacterias, sino también es conservar algunas etnias que no son propias y que están al borde de desaparecer, porque desapareció el bosque, desaparece la posibilidad de obtener recursos para su supervivencia, ¿no? La gente puede brindar su mensaje, su opinión o su testimonio, si es que conoce algo respecto a lo que está aconteciendo en su región con todo este tema, al 153 11 55 11, número gratuito de WhatsApp. Y tengo entendido que ya hay mensajes. Sí, mira, la gente nos escribe y dice, la ley de bosques no se cumple, dice, porque no hay controles para ellos. Controlar la ley de bosques no es tan beneficioso económicamente. Y por otro lado, muchas expresiones que tienen que ver con la belleza central de la provincia, dice, son los espacios verdes, ¿por qué no se los protegerá más? Se pregunta la gente. Yo al respecto, si me disculpan, quiero agregar un solo ejemplo que tiene que ver no solamente con la conservación, sino también con la economía. Por ejemplo, las sierras. Sí. Si uno enfoca la sierra, ¿qué hacer con la sierra? Digamos, el turismo es la segunda o tercera actividad económica en Córdoba. Nos deja anualmente, yo no he podido conseguir datos de la Agencia de Córdoba Turismo, pero un cálculo preliminar que he realizado nos deja entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año. O sea que es un ingreso importante para la provincia. Entonces digo, podríamos empezar por ahí y decir, bueno, la sierra es un sistema que lo preservamos para producción de agua, biodiversidad y ingresos turísticos. Entonces, no es solamente una cuestión de conservación per se, sino que también detrás de eso va un montón de recursos económicos. Claro, de cuestiones vinculadas a eso. Ya que hablamos de las sierras, muy afectadas en los últimos años por incendios forestales y también incendios de pasturas. ¿Se había hecho una acción también para recuperar algo de las pasturas? ¿Se ha logrado hacer algo de eso o no? No, bueno, no, la acción además fue desaconsejada por nosotros, porque la acción consistía en sembrar al voleo desde un helicóptero, desde un avión, semillas de pastos que además en muchos casos eran pastos introducidos cuyo comportamiento futuro realmente ignorábamos. Entonces, no solamente que no estábamos solucionando el problema, sino que estábamos agregando un problema adicional, que era la invasión de especies exóticas. Claro, lo que comentaron antes respecto a las especies exóticas. Sí, lo que sugerimos nosotros, que lo mejor que se podía hacer era dejar que el sistema, a través de sus mecanismos, se recuperara, digamos, la autorrecuperación del sistema, que es factible, porque, digamos, muchas de las especies de nuestra sierra son rebrotadoras, si se me permite el término, es decir, que tienen la capacidad de rebrotar después de los incendios, ¿no? De acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo se comporta el sector empresarial que tiene que ver con un 25%, dicen los especialistas, de todo lo que se tiene que ver con la tala de árboles y todo eso? Bueno, podemos acá hasta podemos opinar distintos. No, bueno, mira, yo creo que la cuestión es la siguiente. El sector empresarial en general no está demasiado estrechamente vinculado a los problemas y las cuestiones ambientales, ni digamos, a la investigación científica. Por ejemplo, por solo dar un ejemplo, en Estados Unidos, entre el 35 y el 38% del presupuesto del país para investigación proviene de empresas privadas, que además después utilizan lógicamente los resultados de esa investigación. En Argentina eso no existe, entonces yo diría que hay casi un desentendimiento de las empresas por los problemas ambientales. Sí hay a veces estudios de evaluación de impacto ambiental porque están obligados por ley, pero genuinamente, por ejemplo, si pensamos en las desarrolladoras inmobiliarias sobre la Sierra Chica, hay una gran insensibilidad con respecto hay una fuerte oposición a los proyectos de ordenanza para poner una cota de construcción por encima de una determinada altura en la sierra, ¿no? Y viene precisamente del sector privado empresarial la oposición a eso. Por ejemplo, que se haya lanzado un emprendimiento inmobiliario en Candonga es una cosa inadmisible, desde todo punto de vista. Pasa con el Terrón en Mendiolás y tantos otros lugares, ejemplos para dar, ¿no? Más mensajes, Sime. Sí, por acá Mercedes Cecilia López nos dice, por la zona en la que el suelo transitan realmente se ven inconvenientes y no se ve que se haga mucho. Básicamente, ¿cuáles son las primeras acciones que deberían instalarse y comenzar a ejecutarse ya para tratar de paliar esta situación del bosque nativo, la pérdida del mismo? Yo diría que en primer lugar cumplir las leyes vigentes. Córdoba tiene buenas leyes, digo, además de la 9814 tan discutida, hay otra ley del año 2005 que prohíbe el desmonte total, tenemos una excelente ley de áreas naturales y tenemos leyes previas que regulan el desmonte. Básicamente las leyes no se cumplen. ¿Y hay multas para que se cumplen? Sí, perdón. No se pregunta si hay multas. Sí, la legislación contempla sanciones, sí. ¿Y son equivalen esas sanciones al daño que se producen o no? ¿O son sanciones que en definitiva conviene pagarlas? Sí, esa es una pregunta muy interesante. En general, el concepto de los ojeros hasta hace un tiempo era que convenía
pagar la multa y, digamos, seguir incrementando la superficie cultivada. Sí. Claro, supuestamente debería pagar una multa y luego remediar el daño ocasionado. El tema es que no hay controles luego de que esta remediación realmente exista. Entonces, básicamente, la cuenta cierra muy rápido si uno tiene que pagar una pequeña multa y a partir de ahí empieza a tener más superficie productiva en su propiedad. Tiene que ver un poco con lo que es la responsabilidad ¿no? de los ciudadanos, de los empresarios, de los productores, de no solo intentar capitalizar las ganancias, sino también de evitar sociabilizar las pérdidas, ¿no? o los daños que se generan a través de sus actividades. Sí, lo último. Yo básicamente pienso que el mensaje que me gustaría dar, sobre todo a los funcionarios y demás, y políticos, que obviamente no me escucharán, pero si por ahí me escuchan, es que, digamos, con políticas ambientales serias, coherentes y pensadas a largo plazo, también se pueden ganar elecciones. Digamos, no solamente promoviendo algunas facetas de la producción, sino que con buenas políticas ambientales también se ganan elecciones. Países europeos son ejemplos de... El tema es que así como las cloacas no se ven, los árboles demoran a lo mejor hasta otra gestión en verse más creciditos. Es complicado. Sí, eso es complicado. Marcelo Cabido, Lucas Enrico, muchísimas gracias a los dos por brindar aquí su testimonio. Hemos hablado de la cuestión de la ley de bosques, lo que se está haciendo, lo que se apunta a recuperar en materia de reforestación en la provincia y lo que se hace bien y lo que está